Hola, buenas, ¿cómo andan? Estamos aquí en un nuevo video del canal Al Haruf, video titulado Análisis caliente del histórico triunfo de Sanae Takaichi en Japón. ¿Por qué análisis caliente? En cursiva la palabra caliente. Sería como en caliente, pero no porque esté enojado, sino porque la noticia es muy reciente, es muy fresca. Es un primer análisis desde la mirada de un historiador y bueno, ojalá haya muchos más videos de análisis caliente o después le ponemos otro nombre, puede ser análisis express, análisis al momento. Es un video que grabamos más rápido, lo preparo casi en el momento, así que bueno, puede haber errores, ¿por qué no? Alguna que otra confusión y naturalmente voy a tener que apelar a una enorme simplificación, pero bueno, siempre tenemos que apelar a simplificaciones para poder explicar la compleja realidad. Esperamos que naturalmente esas simplificaciones sean certeras, no cometan ningún error. Estamos hablando de algo que sucedió no hace más de 24 horas, o un poquito más de hace 24 horas en Japón. Muy bien, bueno, ¿por qué hablar de Japón? ¿No? Seguramente más de uno se preguntará, ¿por qué? ¿Para qué hablar de este tema? Bueno, tengamos presente que Japón ha sido, ¿no? Una de las civilizaciones más importantes de la historia, sin lugar a dudas, y tuvo un rol clave, fundamental, decisivo en el desarrollo de la historia del siglo XX. Se trata, ante todo, de uno de los pocos casos, si no el único, de industrialización exitosa fuera de Europa que tuvo lugar durante el siglo XIX. En el caso de Japón, hacia fines del siglo XIX. Esto dio lugar a un rápido crecimiento económico y lo convirtió en una potencia mundial ya a comienzos del siglo XX. Hacia mediados de ese siglo se había convertido en uno de los imperios más grandes de toda la historia. Ahora en un ratito compartimos un mapa para refrescar esta información y quizás muchos no la tienen presente. Sí tienen presente la derrota en la Segunda Guerra Mundial luego de las dos bombas atómicas, pero bueno, después tuvo una rápida recuperación que se notó, bueno, sobre todo durante la década del 60, comienzo de la década del 70. Ahora, si bien desde la década de los 90 del siglo pasado atraviesa una crisis que yo denomino sistemática, no soy el único, ¿no? Sigue siendo, a pesar de todo esto, la quinta economía mundial. A su vez, es el undécimo país más poblado del planeta. Así que sigue siendo naturalmente muy, muy importante. Lo que sucede en Japón repercute de una u otra manera en el mundo. Sin embargo, está alejado, ¿no? De los grandes titulares, de las noticias que circulan con respecto a la situación internacional, porque bueno, el protagonismo se lo lleva China, se lo lleva India, bueno, por no decir Rusia, Estados Unidos, etcétera, Irán, Israel. Y bueno, una pregunta que anda circulando, que vamos a plantear en este video, es si, bueno, más allá de que evidentemente desempeña un protagonismo muy importante, es si en términos simbólicos, vamos a llamarlo así, Japón va a recuperar este lugar que parece haber perdido. Y bueno, ¿por qué hablar entonces ahora de Sanae Takaichi, que es la primera ministra de Japón desde octubre del año pasado? Ante todo, me disculpo ante toda la nación japonesa por mi pronunciación, ¿no es cierto?, del japonés, en particular de los nombres japoneses. No sé si lo estoy pronunciando bien, si lo estoy pronunciando mal, muy seguramente mal, pero no sé si muy mal o más o menos mal. Vamos con algunos datos. Ella es, bueno, ahora también es la presidenta del Partido Liberal Democrático, que es el partido político más importante de la historia japonesa después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1955
salvo 4 años, un poquito más, un poquito menos, siempre Japón estuvo gobernado por algún integrante de este partido. Repito, el Partido Liberal Democrático. De manera seguida, del 55 al 93, un montón de décadas. Luego de una breve crisis política, recupera el poder político en el 94 hasta el 2009, de vuelta un montón de años, y de 2012 hasta la actualidad. Así que, ¿qué tiene de nuevo, digamos, para ofrecer el Partido Liberal Democrático? Prácticamente nada. Y sin embargo, bueno, la nueva primera ministra se las está arreglando para revitalizar, rejuvenecer este viejo partido de la política japonesa. Ante todo, y esto no es un dato menor, es la primera mujer en ocupar este cargo. Esto es histórico, ¿no es cierto? Y sobre todo en este tipo de sociedades tan conservadoras. Comparemos con Corea, tanto Corea del Norte como Corea del Sur, con China. Es muy difícil, ¿no es cierto? Ver a una mujer, si no casi imposible, ocupar las primeras planas de la política. Bueno, esto sucedió en Japón, pero además de que es una mujer muy carismática, una personalidad excéntrica, extrovertida, y que, bueno, se ve que tiene una llegada al electorado japonés que hace mucho, mucho tiempo, si es que alguna vez alguien lo tuvo, digamos, un acercamiento bastante profundo, sobre todo en los segmentos más jóvenes, o al menos esto es hasta donde tengo entendido yo. Y un poco para dar cuenta de este estilo divertido, desestructurado, con el que se presenta esta nueva primera ministra. Acá hay una fotografía que se sacaron juntas junto a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, justo el 16 de enero, que es el cumpleaños de Meloni. Ella, la presidenta japonesa, perdón, la primera ministra japonesa, le cantó el feliz cumpleaños. Y bueno, Georgia sacó ahí una selfie y después Sanae se la devolvió con inteligencia artificial, convirtiéndola en imágenes estilo anime, ¿no es cierto? Esto fue hace pocas semanas atrás. Bueno, uno de los múltiples ejemplos que nos ofrece esta primera ministra japonesa con esta personalidad tan llamativa. Forma parte, como muchos otros partidos políticos, de esta llamada nueva derecha, aunque tan nueva no es, menos en el caso de Japón, pero bueno, sí con personajes mucho más carismáticos, mucho más populares, y repito, ¿no? Con una llegada a sectores jóvenes que, bueno, normalmente no se sienten, ¿no? Seducidos por las propuestas de los partidos conservadores, como es el caso del Partido Liberal, Liberal Democrático. Ahora, ¿qué sucedió? Aprovechando esta popularidad, hace aproximadamente un mes atrás, bueno, se disolvió lo que es el cuerpo legislativo más importante, el Parlamento, se llama la Dieta Nacional, en el caso de Japón, y bueno, se llamaron a elecciones parlamentarias en un tiempo muy corto de días, y fueron ayer. Tuvieron lugar el domingo 8 de febrero, y como se esperaba, el Partido Liberal Democrático logró un resultado favorable, un triunfo, pero superó las expectativas, llegando a resultados nunca antes vistos. Sumó 125 escaños más de los que tenía, logrando así ocupar 316 de los 465 totales, que representa casi el 70% de toda la dieta nacional. Acá tenemos un gráfico que ya se visualiza bien ahí en color rojo todos los asientos que ahora gana el Partido Liberal Democrático, entonces le da una amplia mayoría al gobierno de esta primera ministra para poder entonces llevar adelante toda la serie de reformas que se proponen. Vamos a ver si lo llevan adelante o no. Pero bueno, además de que ella es la primera mujer en ser primera ministra de Japón, ahora el partido que gobernó prácticamente toda la historia de Japón, sin embargo, también tiene una novedad histórica. Es decir, si bien gobernó siempre, nunca tuvo tantos representantes en la dieta nacional. Esto es algo también nuevo. Ahora sí, volviendo un poco hacia atrás, como yo le decía, la mirada del historiador, y me parecía útil, necesario volver a este mapa
del Imperio japonés en 1945, a punto, ¿no? Cuando ya estaba a punto de finalizar la Segunda Guerra Mundial, toda la enorme extensión territorial que configura, como les decía antes, uno de los imperios más grandes de la historia. No duró mucho tiempo, algunos pocos años, ¿no es cierto? Entre el 41 y el 45, aproximadamente. Obviamente, Japón se trataba de una potencia, bueno, económica, militar, imperial. Menciono esto porque, bueno, durante los últimos años, algunas personas, algunos pensadores, algunos sectores, hasta el momento muy, muy, muy marginales del mundo político, de la cultura japonesa, reivindicaban, ¿no es cierto?, este pasado, pero era algo muy marginal. Sin embargo, en los últimos años, su voz comenzó a hacerse más fuerte, en el sentido, bueno, sobre todo vamos a ver a partir de la década de los 90 con el tema de la crisis, que, bueno, tratar de recuperar, ¿no es cierto?, este pasado glorioso de Japón, al menos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de estas personas, eh, no en el sentido de volver a expandirse militarmente, o al menos no muchos lo plantean así, pero bueno, sí tratar, digamos, de recuperar esta historia, porque hay una cuestión acá, quizás otro día hacemos otro video sobre el sistema educativo japonés y lo que tiene que ver con los contenidos históricos. La verdad es que después de la Segunda Guerra Mundial se ha impulsado una suerte de amnesia histórica. La historia no se la estudia, sobre todo, se la estudia pero muy superficialmente, muy por encima. Sobre todo este periodo está prácticamente borrado, ¿no?, de la memoria de las generaciones nacidas después del 45, pero muchos dicen, no, no, hay que recuperarlo, es parte de nuestra historia y además, la historia oficial, ¿no es cierto?, la historia occidental adjudica, lo cual es cierto, ¿no es cierto?, toda una serie de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero bueno, entienden estos sectores de que es demasiado y es injusto y que tiene que confrontarse con otra manera de entender la historia, que no quita los crímenes que ya he cometido, pero que no es una visión tan, tan, tan extrema como plantean algunos historiadores occidentales. Es decir, eso que hasta el momento era muy marginal, comenzó a ganar un poco de arraigo los últimos años y sobre eso vamos a conversar dentro de un ratito nomás. Pero bueno, después del 45, después de las dos guerras, perdón, de las dos bombas mundiales, de las dos bombas atómicas y la rendición, ¿no?, del imperio japonés, el país pasó a estar ocupado hasta el año 1952 por parte de los aliados, pero bueno, aliados liderados por Estados Unidos, y esta ocupación, en el caso de Japón, estuvo a cargo del famoso general MacArthur. Aquí hay, bueno, uno de los tantos libros que hay sobre este tema, en este caso publicado en el 2005. Durante estos pocos años se sentaron las bases del Japón de posguerra, que todavía perdura y que hoy está en crisis. Está la famosa Constitución del año 1947, que todavía perdura, y el famosísimo capítulo número 2 que se titula en la propia Constitución como Renuncia a la guerra. Ese capítulo se compone de un solo artículo, es el artículo 9 en la numeración de toda la Constitución, y vamos a leerlo textual, a ver qué dice. Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o el uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire, como tampoco otro potencial bélico. El derecho de beligerancia del Estado no será reconocido. Y ahí termina ese artículo 9, termina ese capítulo número 2. Bueno, esto es uno de los puntos de discordia mayores, tanto en aquel entonces, cuando se aprobó la Constitución, como hoy en día. Y justamente lo que muchos quieren es modificar este artículo 9. Más allá de que en la práctica existe potencial bélico, las fuerzas de defensa existen,
Lo cierto es que, al menos constitucionalmente, Japón no le puede declarar la guerra a nadie. Y si bien eso tenía un sentido en aquel entonces, apenas derrotado el imperio japonés, con el correr del tiempo, esto parece ser, ¿cierto?, un impedimento para que Japón se convierta en una nación soberana plenamente. Justamente Takaichi, en muchos de sus discursos, dice, tenemos que ser un país normal. Y un componente normal de la soberanía, esté uno o no de acuerdo con eso, es, bueno, el derecho de declarar la guerra. Ahora, bueno, luego de terminada la ocupación, se configura un bloque de poder que es el que va a gobernar Japón durante gran parte de su historia después de la Segunda Guerra Mundial, que se conoce con el nombre de Sistema 55 porque arrancó en el año 1955. Es un bloque de poder compuesto por tres polos: el Partido Liberal Democrático, de lo que estábamos hablando, en alianza estrecha con el aparato burocrático, ¿cierto? Todo el personal burocrático que ocupa los distintos ministerios, que no importa más allá de quién sea el que esté gobernando, el gobernante de turno, igual forman todas parte del mismo partido político, se continúan en sus cargos, en estrecha alianza a su vez con los grandes empresarios, muchos de los cuales venían de la época anterior, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial. Este bloque de poder se pudo consolidar además por, bueno, la rápida recuperación económica y el crecimiento económico, les decía, de la década del 60. Y después, bueno, cómo se recuperó tras la crisis del petróleo del 73, etcétera. El crecimiento económico entonces también sirvió para legitimar esta estructura tripartita, el bloque de poder conocido como Sistema 55. Sistema 55 que estalla al comienzo de la década del 90, cuando comienza lo que yo decía, la crisis sistemática de Japón. Acá también hay otra recomendación bibliográfica, mucho en inglés porque en español es difícil conseguir, hay cosas, ¿no es cierto? Acá el trabajo de un periodista especializado en economía, un libro publicado a fines de la década del 90, que bueno, el ascenso y la caída del milagro económico japonés. Bueno, al comienzo de la década del 90 estalló una burbuja financiera e inmobiliaria muy parecida a la del 2008 en Estados Unidos, y a partir de ahí comenzó lo que los japoneses consideraron una década perdida, y así que duró hasta el 2001, para dar números redondos. Esto tuvo una repercusión política, lo veíamos hace un ratito, en el año 93, luego de un montón de décadas, el Partido Liberal Democrático perdió por primera vez las elecciones, aunque después, bueno, se tuvo que llamar de vuelta porque no se pudo conformar el gobierno y lo recuperó, pero además se destaparon en esa época un montón de escándalos de corrupción que involucraban, ¿no?, a los sectores políticos de ese bloque político del cual hablábamos, la mafia, la yakuza, nada más y nada menos el papel, ¿no es cierto?, que desempeñaba en todos los negocios que había llevado adelante el Estado y los grandes empresarios, y bueno, naturalmente la pérdida de legitimidad de la clase política. Aunque va a continuar en el poder, ¿no es cierto?, de este partido, la verdad es que hay un desencantamiento, hubo un desencantamiento generalizado de la población para con respecto a su clase política. Y también emergieron todas una situación de situaciones sociales que se venían generando previamente, pero que bueno, ahora comenzaron a ganar mayor protagonismo. Primero, bueno, comenzó a haber desocupación, algo que antes no había, y un aumento de la desocupación. Aumento en la tasa de suicidios, que es un problema que se venía dando y se incrementó a partir de la década de los 90. También el aumento de la discriminación, tanto hacia distintas minorías. Otro día podemos hacer un video sobre la diversidad étnica y lingüística de Japón, como también hacia los extranjeros. Y esto se ha recrudecido con el correr del tiempo y hoy también forma parte del debate político, no solamente de Japón actual, sino de muchos otros países, por ejemplo Italia, con el caso de Meloni. Y bueno, después indicadores también de de más larga duración. Por ejemplo, eh, aquí me equivoqué. Quise poner aumento en la cantidad de divorcios y disminución en el número de casamientos. Claro que uno podría decir que, bueno, eso no implica, digamos, para algunos mucho problema, sino una solución, pero en términos sociales implica, digamos, una reconfiguración fuerte de la sociedad, un un aumento en la cantidad de población soltera y a su vez eso también repercute en la macroeconomía, ¿no es cierto? Con respecto, bueno, a la cobertura social, etcétera. Así que bueno, comienzan a aparecer a partir de la década del 90 toda una serie de problemáticas relativas a la cuestión social que hasta ese momento
Algunas de ellas existían, otras comenzaron a aparecer, pero que estaban tapadas por, bueno, el crecimiento milagroso de Japón. Pero en la década del 90 esa historia terminó. Bueno, luego de esta década perdida, comenzó una recuperación que fue mucho más lenta de lo esperada y además una recuperación que se vio interrumpida al menos en dos oportunidades. Tenemos un primer ciclo que va del 2001 al 2008. Llega hasta el 2008 porque, bueno, se vio interrumpida por la enorme crisis que se desató después de la serie de terremotos, de tsunamis, y que, bueno, y que después dio lugar al accidente nuclear de Fukushima. En 2013 recién volvió la lenta recuperación de la economía japonesa, pero hasta el 2020. Nuevamente se vio interrumpido este proceso, en este caso por la pandemia de COVID-19 y otro factor no menor, que fue los Juegos Olímpicos que estaban programados para el 2020 y al final se jugaron en el 2021 sin público, lo cual implicó una enorme inversión y que redundó en una pérdida económica multimillonaria y además, bueno, de lo simbólico, ¿no? Que es desarrollar unos Juegos Olímpicos prácticamente sin gente. Eh, Recién a partir del año 2023 comienzan a notarse algunos signos de recuperación, pero con altos índices de inflación, al menos para los estándares japoneses. Desde Argentina nos reímos, dice, pero esa inflación no existe. Bueno, pero para la población japonesa, digamos, esos índices de 2-3% son muy significativos. Ahora, a pesar de la crisis de los 90 y de todo esto que pasó, eh, sigue siendo, como decíamos, la quinta economía mundial. Contribuye al PBI global en el 3,7%, es decir, el 3,7% del PBI global corresponde a lo que aporta, a lo que produce la riqueza del Japón. Y uno dice, bueno, en definitiva, entonces, ¿cuál es el problema, no? ¿Cuál es la crisis detrás de todo esto? Ok, disyuntiva actual. Es verdad que desde Argentina, América Latina, dice, escuchame, son la quinta potencia mundial. ¿De qué se quejan? Además, no los detiene nada, ni los tsunamis, ni los terremotos, ni las crisis nucleares. Está muy bien Japón. Sin embargo, claro, Japón se compara con los otros países de la región, ¿no es cierto? Del este asiático, del mundo del Pacífico, particularmente con la República Popular de China y los países del sudeste asiático, Filipinas, Vietnam, Malasia, etcétera. Y la verdad es que estos países, sobre todo China, tienen un crecimiento sostenido durante las últimas 3-4 décadas mucho más regular que el de Japón, todo su desarrollo económico ha sido casi el inverso, y además presentan una menor vulnerabilidad ante las distintas crisis globales que ha habido durante las últimas décadas. Es decir, que ante las mismas situaciones, Japón responde peor, la economía japonesa responde peor, y que este crecimiento no lo logran entonces sostener con el correr del tiempo. Esto entonces lo que genera es una sensación de estancamiento e incluso de debilitamiento. Mientras otros se fortalecen, Japón se debilita. Y está la sensación también de que se está perdiendo el tiempo. Es decir, hay que aprovechar para impulsar reformas que
permitan recuperar y fortalecer la economía japonesa. Y con respecto a todo el reordenamiento que se está dando a nivel mundial, también está el temor de muchos sectores de que Japón en ese reordenamiento quede solo. Hasta ahora, y lo sigue siendo en gran parte, es el principal aliado de Estados Unidos en el este asiático, ¿no? Acá tenemos una fotografía de Takaichi con Donald Trump en octubre del 2023. Naturalmente que del otro lado tenemos a personajes como, bueno, Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, quienes estuvieron juntos eh, en un desfile militar un mes antes, ¿no es cierto?, en el año 2025. Pero bueno, mientras tanto, algunos países importantes de la OTAN, como es el caso de Canadá, con el primer ministro McCartney, se sientan a hacer alianzas, a negociar, bueno, con Australia. En este caso, el primer ministro al día de hoy es Anthony Albanese. Y la India, nada más y nada menos, con Narendra Modi. Acá tenemos una cumbre trilateral que tuvo lugar en el año 2025 para ver cómo se están moviendo los distintos países. Y sobre todo la de OTAN, ¿no? Luego de los desaires que ha hecho Trump para con respecto a sus aliados militares, que también ha llevado a que Europa revise su política militar. Y hoy mismo, o hace unos días atrás, no, hace unos días atrás, febrero de 2026, acá me equivoqué, febrero de 2026, bueno, Friedrich Merz, el primer ministro alemán, junto a Giorgia Meloni, una vez más de Italia, reforzando la alianza militar entre países europeos contra Rusia. Entonces, ¿con quién va a hacer alianza Japón? Bueno, sigue siendo aliado de Estados Unidos, pero Estados Unidos ya ha dicho de que, o al menos da a entender que se va a retirar de todos los frentes globales que venía disputando para concentrarse en su, lamentablemente, ¿no es cierto?, en su patio trasero, que es América Latina. Entonces, bueno, de ahí que entonces muchos sectores dicen, tenemos que recuperar, ¿cierto?, un rol protagónico de liderazgo en el mundo del este asiático. Japón tiene que recuperar ese lugar, ¿cierto?, que perdió con el correr del tiempo. Es decir, estuvo subordinado a Estados Unidos por demasiado tiempo. De ahí la pregunta que muchos se hacen en Japón, ¿no? ¿Cuándo comenzaron los problemas? ¿Comenzaron en la década de los 90, que es cuando comienza la crisis económica? ¿O comienzan en realidad en los 50, cuando bajo la sombra del general MacArthur se asentaron las bases de este Estado que parece que no puede despegar, no puede recuperar ese lugar que antes entendía que tenía? Entonces, ahora, para volver a los resultados de las elecciones parlamentarias del día de ayer. Bueno, la primera ministra y el Partido Liberal Democrático parecen contar entonces tener vía libre para poder afrontar todas las reformas necesarias, que muchas las vienen anunciando hace tiempo. Baja de impuestos, aumento del presupuesto militar, etcétera. Según muchos analistas, en lo que respecta al frente económico, la verdad es que hay pocas perspectivas de que haya un impacto rápido, ¿no?, en la vida real de las personas. Puede haber, o sea, esta lenta recuperación que está en el 2023, bueno, puede continuar, puede por ahí acelerarse un poquito más, pero económicamente la situación no va a cambiar mucho. Sin embargo, en el frente militar, muchos piensan que aquí sí puede haber un impacto rápido. Eh, Puede reformar la Constitución, ahora, la dieta, y puede eliminar o reformular ese famoso artículo 9, ese famoso capítulo 2. Eso tendría un impacto geopolítico regional muy importante. Y muchos piensan, y ese es el enfoque que, bueno, impulsan muchos de los que hoy forman parte de este partido político, de que fortalecer la posición geopolítica podría favorecer la recuperación económica, que una cosa viene de la mano con la otra. No son los únicos que los plantean. Se plantea también en otras partes del mundo. De ahí que por eso es que muchos les hace recordar este tipo de enfoques a la época de la primera mitad del siglo XX, cuando se planteaba algo parecido con respecto al espacio vital, y ahí, ¿no es cierto?, el componente bélico
íntimamente relacionado con la cuestión económica. Ahora, dos preguntas de las tantas que me hago yo como historiador, que me interesa a mí compartir con ustedes. Seguramente ustedes van a tener 1000 preguntas más desde otro punto de vista y estaría buenísimo compartirlas para, bueno, después seguir haciendo más videos para seguir analizando la situación. Una pregunta viene con respecto a las temáticas vinculadas a la periodización de los procesos históricos. Naturalmente que después de la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación estadounidense, con la formación del Sistema 55, comenzó un periodo en la historia japonesa que parece haber culminado en la década del 90. Y desde la década del 90, otro periodo mucho más inestable, con más inseguridades, como estábamos analizando. Bueno, ahora estamos ante el final de ese periodo que se inauguró en esa década perdida y el comienzo de un periodo distinto dentro de la historia japonesa? Muy probablemente sí. En gran parte el mundo todo, ¿no? Está saliendo de un periodo y comenzando en otro, o al menos esa es la sensación que tenemos. Y si quieren ustedes, podemos poner el año 2020 por la pandemia de COVID-19 como la fecha, así, como se dice, ahí se me fue la palabra. Bueno, esa fecha que uno pone, naturalmente que el proceso se dilata a lo largo de una serie de años, pero una fecha convencional, ahí está, no me salía la palabra, para marcar ese cambio. Si el mundo todo está entrando en un nuevo periodo, bueno, Japón forma parte del mundo, una parte importante del mundo también está entrando, ¿no? A este nuevo periodo. Hay que ver. Los resultados electorales con respecto a las elecciones parlamentarias, bueno, consolidan el rumbo que al menos quiere impulsar Takaichi, al menos lo dice. Después vamos a ver la realidad, ¿no es cierto?, de la política que lleva adelante. Y también desde el punto de vista de la historia y la historia política, llama, o al menos a mí me llama la atención, ¿no? Cómo un mismo partido político que atravesó, bueno, la época de el milagro japonés, que atravesó la década perdida y que atravesó estas primeras décadas del siglo XXI, y ahora parece que va a encarar este otro nuevo periodo, este tercer periodo del Japón de posguerra. Siempre el mismo partido político. Esto es raro porque en otras partes del mundo un partido político se asocia, ¿no?, con un determinado periodo. Si ese periodo fracasa, ¿no es cierto?, en términos económicos o lo que sea, bueno, también ese partido pierde legitimidad, pierde votantes, a veces incluso desaparece, ¿no es cierto?, se disuelve. Aquí no, es un mismo partido que parece que se puede ir reinventando permanentemente. Ha sido siempre un partido conservador, si ustedes quieren, con los términos del siglo XX, un partido de derecha, pero ahora parece estar revitalizándose. Y yo me pregunto, ¿cuenta este partido político o esta corriente política con la capacidad ahora de modificar aquellas mismas bases que permitieron su existencia? Sería una experiencia política, una experiencia histórica bastante singular, interesante para seguir no solamente desde la mirada del historiador, ¿no es cierto?, que le interesa ver el devenir del ser humano en la historia, sino seguramente muchos analistas políticos para ver, bueno, esta experiencia, cómo un mismo partido conservador se puede ir reinventando con el correr del tiempo, y seguramente muchos tomen nota de este proceso para ver qué pueden aprender de ello, ¿no? Mi mirada no es tan utilitaria, no me interesa eso, pero sí me interesa como fenómeno histórico, como fenómeno político. Así que bueno, este es mi análisis que yo quería compartir con ustedes en caliente, a ver cómo salía. Y ahora hace falta, bueno, que pasen los días, que pasen las semanas, por ahí en un mes, digamos, vuelva sobre la situación del Japón actual, para tratar ahora sí de armar mejor la presentación con un poco más de data, para poder aportar más detalles, no ser tan simplista, mostrar más matices, pero creo que estos son los elementos fundamentales para entender los resultados de la elección en el contexto, bueno, que está teniendo lugar hoy el mundo todo, pero bueno, particularmente la región del este asiático, del mundo pacífico, en perspectiva histórica de todo el siglo XX, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Bueno, muchísimas gracias por prestarme atención. Estamos viéndonos
Estamos viéndonos en otro video más de Canal Al Jaruf.